Es exactamente, desde horas de la siesta ha dado comienzo una jornada que tiene que ver con la cuarta jornada multifuero aquí en el CPC y en la cual están participando y de la cual están participando magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia. Estamos con la Procuradora Adjunta, ella, bueno, está a cargo de muchos espacios dentro del Poder Judicial. Procuradora Adjunta Mónica Carmona, ¿cómo le va? Bueno, el tema y la temática en común en esta oportunidad con la organización y desde la organización de la Asociación de la Magistratura de la provincia es la perspectiva de género. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, Estela, buenas tardes a toda la audiencia del canal. Exactamente, nos hemos juntado desde todos los ámbitos del Poder Judicial Entre Ríos, magistrados, funcionarios, magistrados también del Ministerio Público Fiscal de la Defensa, a discutir y hablar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las materias, civil, comercial, laboral, penal. Bueno, en este sentido recordamos a la doctora Argibay Molina, ¿no?, de la Corte Suprema, quien ha dado pasos agigantados en la temática. Una maestra, una líder a la que le debemos, te diría que la mayoría de la instalación de la discusión y del debate dentro de la justicia de verdad, a pesar de que teníamos las convenciones y las leyes de hace un tiempo, la doctora Argibay nos trajo a la realidad con su observatorio, con los cuestionamientos y con sus sentencias, a que apliquemos realmente esta perspectiva de género que implica nada más ni nada menos que devolver a las mujeres los derechos que por el sometimiento y por la vulneración de sus derechos, estando sometida a relaciones desiguales de poder, ha sufrido en distintos ámbitos, sea en su integridad física, psíquica, económica. ¿Hay muchos planteos al respecto, doctora? ¿Planteos de género? Por supuesto que sí, dentro de la cultura de la República Argentina y de la visibilización de esta violencia invisible durante muchos años que sufrió la mujer, sí hay muchos planteos y que recibimos a diario en la justicia, incluso hoy por hoy, lamentablemente debido a la crisis social que hay, a la crisis de la mayor conflictividad social, también acá sufren las mujeres mayor victimización dentro de esta violencia que es general en la sociedad. La mujer también se vuelve más vulnerable, aún más vulnerable de lo que es, y eso hace que tengamos mucho más trabajo en la justicia también debido a esta crisis social y atravesado por la perspectiva de género. Doctora, ¿en qué fueros usted se está desempeñando? En particular me desempeño en penal con violencia de género, pero también en civil, comercial, laboral y también en quiebras en la tercera instancia y segunda instancia, y coordino en la provincia toda esta temática de violencia de género, por supuesto junto con todos los otros fiscales y con el procurador a la cabeza, ¿no es cierto? Y que atañe, como usted refiere, doctora, a todas las clases sociales. El tema de la perspectiva que obliga, ¿no?, desde la violencia de género hablando. Sí, por supuesto. Atraviesa todos los sectores sociales sin distinción de ningún tipo. Muy bien. Estela. Bueno, le comentamos, doctora Mónica Carmona, atención, Tiago Romero conduce el programa GPS y desde el 11 TV en vivo él intenta dialogar con usted, así que enlazamos. Adelante, Tiago. Gracias por el Tiago, tiempo. buenas tardes, mucho gusto. Un gusto, muy buenas tardes. Sabemos que justamente estaba participando de esta actividad que se está llevando adelante en el Centro Provincial de Convenciones y ha accedido a poder consultar sobre un tema que queremos conocer un poquito más, que se trata de una nueva resolución por parte del Procurador General Jorge García, en donde ordenó justamente a los fiscales disponer la detención de personas que sean sorprendidas en flagrancia cometiendo un delito y registren antecedentes penales. ¿Qué tiene para comentarnos al respecto? ¿Por qué se ha tomado la decisión justamente de esta medida? ¿Con qué se están encontrando los fiscales en el trabajo diario que llevan adelante en conjunto con la Policía de Entre Ríos? Sí, bueno, en realidad esta resolución ya tiene un tiempo y es una resolución que apunta a
ordenar, si se quiere, un poco el trabajo diario, que tiene que ver también con esto que hablaba antes con Estela, con la mayor conflictividad social que estamos viendo, sobre todo dentro del ámbito penal, donde los fiscales en turno se ven abarrotados, al igual que la policía de la provincia, de detenidos. Entonces, esta resolución era un poco ordenatoria para el fiscal en turno, que tiene una numerosa cantidad de detenidos y también nos enfrentamos con la falta de recursos del Ministerio Público Fiscal, y en virtud de quizás tomar decisiones dentro del turno y en la celeridad de la toma de decisiones, se produjeron algunas situaciones que el procurador quiso ordenar, reiterando ya directivas que se habían dado en este sentido, que el fiscal en turno, cuando hay una persona con antecedentes, no tome la decisión de la liberación en ese momento, sino que si esa persona presenta antecedentes, la causa sea derivada al fiscal que tiene las causas anteriores de este otro fiscal que no está en turno. El fiscal en turno es el que atiende en ese día y en ese momento donde llama a la policía las causas urgentes. Bien, es un punto más que importante porque siempre se suele escuchar, procuradora, cuando... Esa es la instrucción que dio... Claro, cuando dialogamos con los vecinos que manifiestan, bueno, se lo detiene por 24 horas y luego se lo libera a esta persona que los vecinos lo suelen ver en el barrio diariamente cometiendo delitos. Es un poco para agilizar ese trámite, ¿va en esa idea el trabajo y los lineamientos? Es un poco para agilizar ese trámite, ¿va en esa idea el trabajo y los lineamientos? Exactamente, va en lineamientos de trabajo en relación a estas personas que registran antecedentes, que aclaro también la diferencia notoria que tiene esto con que por el solo hecho de tener antecedentes deba ir en prisión preventiva, que es el famoso proyecto de reiterancia con el cual el procurador ya ha manifestado su oposición, y hay quizás observaciones constitucionales a hacer esto. Esto es nada más que aplicar el código que está vigente ya, donde cada fiscal tiene que evaluar los riesgos procesales en cada caso concreto y justamente en los casos de reiterancia evaluar estos precedentes y en base a eso tomar decisiones para pedir la prisión preventiva o pedir otras medidas de coerción menos gravosas, como puede ser una tobillera o como puede ser una prisión domiciliaria a cargo de algún familiar de la persona que viene infringiendo la norma, porque además también de esta conflictividad social tenemos que agregar los problemas de salud mental que se ven a diario y el problema de consumo, que también lleva a muchas personas a cometer delitos. Entonces la situación es muy compleja para un fiscal en turno. Entonces este ordenamiento que ya eran lineamientos que ya había dado el procurador frente a si se quiere, colapso de conflictividad social, ordena un poco la tarea diaria, pero quiero diferenciarlo claramente del proyecto de reiterancia, que es del cual se habló a nivel nacional y que digamos tiene tratamiento hoy por hoy acá también en la provincia de Entre Ríos para modificar el Código de Procedimientos. Esta resolución no dice eso, digamos. La resolución lo que dice es los fiscales, en base a los riesgos procesales que ya están en el Código de Procedimientos, que están muy bien descritos, pueden tomar una decisión razonable sobre cuál es la mejor medida para que esa persona no vuelva a reiterar su accionar delictivo sin apelar a ninguna norma que además, bueno, la Corte ya ha dictaminado y ha resuelto, ¿no es cierto?, que sería inconstitucional que por el solo hecho de reiterar delitos tenga que quedar preso con prisión preventiva en la unidad penal. Sería, si nos disculpás y permitís, Tiago, ¿sería una cuestión procesal un poco como para ordenar? Sí, es una cuestión procesal. Sí, la prisión preventiva es siempre una medida procesal de cautela del proceso penal, es decir, de aseguramiento de los fines para poder cumplir los fines del proceso penal. Procuradora, ayer en ¿Te hago alguna otra inquietud? ¿Te sigue escuchando la procuradora adjunta? Ayer en le habla
Quería consultar Buenas tardes, concretamente, bueno, estas personas que quedarían detenidas entonces en la alcaldía de tribunales, y usted mencionaba justamente esto de los problemas de salud mental y demás. Justamente quería consultarle cómo se aborda esta situación, si se está trabajando interdisciplinariamente con otros organismos del Estado también en estos casos particularmente, que sabemos que han crecido muchísimo en el último tiempo. Sí, sí, está perfecta la observación. Estamos trabajando, tenemos justamente, de la cual yo participo, una mesa interinstitucional para abordar justamente la falta de recursos que estamos teniendo desde el Estado. Yo no estoy hablando ya solamente desde la justicia, sino estoy hablando de la falta de recursos de psiquiatras en turno, por ejemplo, en los hospitales, o de la falta de asistencia real, por ejemplo, para las problemáticas de consumo, de lugares donde uno pueda internar a una persona que esté con problemas de consumo y que a raíz de eso caiga en la infracción del delito penal. Pero sí se está trabajando interdisciplinariamente, y dentro del Poder Judicial tenemos, por supuesto, psicólogas y psiquiatras que dictaminan interdisciplinariamente cuál es el estado de salud mental de la persona que comete el delito, y si la respuesta posible es una medida de pena y de cárcel, o si es una medida de seguridad lo más adecuado para resolver la problemática. Usted, procuradora, si nos permitís, sí, ¿no, doctora? Porque se dice que la ley tiene que permitir, o sea, se parte desde la voluntad de la persona si quiere o no rehabilitarse. Claro, lo que pasa es que la ley, pero está la internación compulsiva también. Eso que usted dice, Estela, es así, y la ley parte de la libertad de la persona con problemas de salud mental y parte de la no coercibilidad de esa persona. Pero cuando esa persona infringe la ley penal, entramos en otro terreno. Y ahí, si bien esto que usted dice también está en el ámbito penal, cuando la persona presenta riesgo para sí o para terceros, puede pedirse la internación compulsiva. Eso lo pide el fiscal, y previo contrapunto o no con la defensa, puede ser de común acuerdo, también lo decide un juez. El juez de garantías es el que decide si esa persona tiene que ser internada compulsivamente o no. La última consulta desde aquí, desde el estudio, procuradora, y agradeciéndole el tiempo. Usted, que mantiene diálogo con los fiscales, ¿con qué se encuentra un fiscal en turno? Si tiene estadísticamente algunos datos para brindarnos de cuánto se ha incrementado la cantidad de personas detenidas, cuál es el delito que mayor observan, si es el hurto en la vía pública. Sí, se ha incrementado notoriamente. Un fiscal en turno, digamos, que de haber tenido generalmente una o dos personas detenidas, está teniendo 18 personas detenidas. Entonces, la verdad que es una situación muy crítica. Ese fiscal tiene que resolver la situación de esas 18, digo 18 por un promedio, pero ha habido más, ha habido un poquito menos, pero el incremento es impresionante, y tiene que tomar la decisión en el tiempo muy corto. La verdad que en 24 horas ese fiscal tiene que decidir si puede prorrogarse por 24 horas más en casos justificados, pero tiene que decidir si va a pedir la prisión preventiva o no de ese detenido, y la mayor cantidad de delitos que se pueden ver sí son hurtos, pero también tenemos mucho incremento en los casos de violencia de género, que justamente también es la parte especialmente la que estoy trabajando actualmente, y que se ha incrementado, diría, por casi el triple. ¿Hay menores involucrados, doctor? Muchas veces sí, en los casos de violencia de género generalmente hay niños y bueno, son víctimas indirectas, ¿no?, o directas de la violencia que sufre la mujer. ¿Esta medida no complicaría? No sé si la pregunta era si hay niños víctimas, si en el delito, problemas de consumo. Si en el delito de los 18 hay menores. ¿En los 18 que usted dice hay menores? No, esos son aparte. Estoy hablando de mayores solamente, sí, solamente de mayores. Tiago. Sí, la última consulta, ahora sí. No, si esta resolución, esta medida no complicaría la sobrepoblación de internos en las distintas unidades penales de nuestra provincia. ¿Cómo se trabaja eso también mancomunadamente con el servicio penitenciario?
No, lo que justamente destacó el doctor García, el procurador general de la provincia, cuando lo convocaron a discutir esta ley de reiterancia, es que como el proyecto dice que cualquier persona que ha reiterado la comisión de un delito tiene que sí o sí estar en prisión preventiva hasta que se termine el proceso, eso colapsaría las cárceles y que no están midiendo las consecuencias carcelarias de una decisión de este tipo, de una toma de decisión, más allá de los cuestionamientos constitucionales que claramente puede tener una norma de esta naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, esta norma esta directiva que ha dado el procurador ahora para trabajar, que ya estaban dadas, lo que pasa que la reitera frente al colapso que hay de trabajo y que vio la necesidad, en base a algunas cuestiones, de ordenar de reforzar estas directivas que ya estaban dadas para los fiscales. Esto es evaluar en cada caso concreto. Y la verdad que no es parte, si bien nos preocupa como Ministerio Público, no es parte de los fiscales el ver el sistema penitenciario, digamos, a dónde van. Eso generalmente se ve entre el juez de garantías y el sistema penitenciario, a qué lugar puede ir destinado esa persona, dependiendo del tipo de delito también, si es un abuso sexual, si es simplemente un hurto, pero nuestras cárceles ya lamentablemente están colapsadas. Lamentablemente nuestras cárceles están colapsadas. Yo no sé si... hace poco leí unas estadísticas, porque justamente hablando de este tema y leyendo de este tema, yo no sé si no están multiplicado por 5 o algo parecido la cantidad de internos que están proyectadas a tener nuestras cárceles con las que realmente tienen. Muchas gracias, ha sido muy amable, procuradora. Gracias, un gusto. Encantada. Muchísimas gracias. La doctora Mónica Carmona entonces pasaba por GPS. Tiaguito, muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Estela. Bueno, interesante, al menos esta iniciativa, esta resolución. Hasta la misma procuradora admite que puede llegar a generar algunas discusiones. Claro. Pero es parte también de lo que uno dialoga en los barrios con los vecinos y vecinas, que es lo que está sucediendo.